Me dispongo a leer un testimonio de una paciente de ahora 18 años que durante el confinamiento y la pandemia tenía 15 o 16 años. No fue un aislamiento tanto físico como sí mental. Fue un cambio, pero para mí no fue positivo. Para aislarme durante el aislamiento fue aislar mis emociones. No podía salir y no dejé salir la mayoría de las cosas. Ahí empecé a ser más apática. Esa época fue un desorden en todo, en sueño, en alimentación, en rutinas. Fue un caos, porque al no tener horario se me descontroló todo. Todo el mundo hacía FaceTime a cualquier hora del día. Daba igual, siempre había alguien conectado. Cuando salí del aislamiento me costó y a mí no me apetecía salir. Me tuvo que obligar mi madre a salir a pasear. Tenía una casa entera, pero no quería salir de mi cuarto. Todo era monótono, día tras día. Cuando tocó romper la rutina ya no quería, pero tampoco estaba bien como estaba, no quería cambiarlo. Cuando volví al colegio fue todo más difícil. Cuarto de la ESO lo pasé en cuarentena y me incorporé al colegio en primero de bachillerato, que era todo más difícil y se había perdido el hábito de estudio. Tenía que volver a empezar y a socializar de nuevo. Había muy pocos niños en mi clase y era muy raro. Para los pocos niños que había, no sentía la necesidad de hacer amigos. Estaba bastante vacía, como si me hubiese gastado la pila. No sé cómo la volví a gastar. Era tanto cansancio físico como mental. Pensar cualquier cosa me cansaba. Cuando empiezo ese curso, comienzo a autolesionarme. No sabía que era algo de lo que te pudieras enganchar. No lo piensas. Supongo que si hubiera aprendido a lidiar de otra forma, lo habría hecho de otra manera. Yo, en esa época, lo tenía muy controlado. Podía parar. El siguiente año mi profesora se lo dijo a mis padres. Antes lo escondía. En el caso del testimonio de la niña de 15 años en esa época, ella ha empezado a venir a terapia hace relativamente poco, hace unos meses, con lo cual todo lo que tenemos que trabajar es mucho de la herida de ese momento, ¿no? De esa herida emocional. En el fondo lo que refleja esta niña es algo que le ha pasado a la mayoría de los adolescentes, ¿no? Han visto un poco robada su autonomía y con un sentimiento de mucha indefensión, porque al final ella refleja un poco cómo se sintieron todos, ¿no? Ellos, de alguna manera, se asume que los adolescentes tienen mucha necesidad de independencia, pero no debemos olvidar que también necesitan muchísima vinculación. El hecho de que durante todo el confinamiento estuvieran condenados, ¿no?, entre comillas, a estar en una habitación encerrados, trabajando, estudiando sin parar, a cualquier hora del día, al final yo creo que también los padres, dentro de toda la carga que sufrieron, también lo vivieron como un poco con sensación, quiero entender, con una falsa sensación de alivio, porque sentían que de sus hijos ya estaban ocupados, ¿no? ya estaban haciendo cosas, entonces era menos tiempo en el que yo tenía que ocuparme, porque por mi lado, por el lado de los adultos, también estábamos recibiendo muchísima presión, tanto social como laboral. Al final creo que fue un fallo del sistema un poco, ¿no?, en el hecho de asumir que estaban bien, que tenían un móvil en la mano y que con eso bastaba, pero el testimonio de esta chica al final refleja un poco ese malestar general que hubo, ¿no? En el caso de ella en concreto, estamos trabajando mucho la expresión emocional. Ella cuenta al principio del testimonio que se volvió como apática, como si sus emociones se hubieran borrado, ¿no? Entonces el trabajo con ella tiene que ser volver a reconectar con todas esas emociones, aprender a ponerle nombre, cómo se sentía, cómo
cómo poder expresar, ¿no? Y sobre todo cómo poder expresar las emociones sin sentimiento de culpa, porque al final detrás de esa autolesión también hay una falsa expresar, ¿no? Y sobre todo cómo poder expresar las emociones sin sentimiento de culpa, porque al final detrás de esa autolesión también hay una falsa regulación emocional, ¿no? Ella aprendió a regular sus emociones a través de las autolesiones, entonces tenemos que volver a trabajar toda esa parte de cómo puedo regularme sin necesidad de tener que hacerme daño. Hay que trabajar muchísimo el autocuidado desde el quererse y desde el respetar mis emociones sin juzgarlas, sin sentir que estoy expresando algo negativo, porque las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones y vienen como vienen, ¿no? Entonces también estamos trabajando mucho esa parte, ¿no? De cómo me puedo regular, cómo puedo aprender a cuidarme de otra manera, atendiendo más esas emociones. También aprendiendo a tomar decisiones y a saber que puedo tomar decisiones, empoderándome un poco, porque claro, al final, como he dicho al principio, ¿no? Fue una época un poco robada en ese sentido, en el que se vieron bastante coaccionados y coaccionadas al no poder decidir nada, ¿no? Es una época, la adolescencia, en la que a ellos les gusta tomar sus propias decisiones y no pudieron tomar ninguna, ¿no? Entonces, detrás de eso hay mucha indefensión, con lo cual creo que es muy importante hacer ese trabajo de escucha, tanto propia como a nivel familiar, mucho autocuidado, estrategias de regulación emocional y crear un espacio en terapia propicio para que ella pueda sentirse segura y sentirse escuchada. Por supuesto, nos queda todavía mucho trabajo por delante, pero creo que esos pilares son básicos para que ella pueda sentir que puede volver a tomar las riendas de su vida de una forma mucho más basada en el autocuidado, en el amor a uno misma y de escucha, de comprensión y de mucha confianza.